En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia, la paz y el amor de Dios, que es nuestro Padre, de Jesús, que es nuestro Señor, y del Espíritu, que a todos nos une en comunión, estén con todos vosotros. Celebramos hoy la solemnidad de Pentecostés, el último día de la cincuentena pascual, con el gozo de volvernos a encontrar este domingo como comunidad reunida, aunque con restricciones todavía, después de este tiempo de confinamiento. Celebramos con fe y alegría que Jesús, vencedor del mal y de la muerte, nos da su Espíritu para que continuemos su camino, para que llevemos al mundo su amor, su esperanza, su promesa de vida. Sobre nosotros los creyentes, sobre la Iglesia y sobre el mundo entero se ha derramado el fuego de la misericordia de Dios, que hace de nosotros hombres y mujeres nuevos. Demos gracias de todo corazón. Pues sed todos bienvenidos a esta Eucaristía en el domingo de Pentecostés, los que estáis en el templo parroquial y sobre todo aquellos que en la mañana del domingo participan de esta Eucaristía también. Enfermos, ancianos, todos aquellos que desde su casa y a través de Tele-Valdepeñas se unen a nosotros. El mejor modo de comenzar, como siempre, es reconocer nuestras debilidades y nuestros pecados. Estamos necesitados del perdón y de la misericordia de Dios. Se lo pedimos con toda sinceridad. Tú que por el Espíritu mueves nuestros corazones a la fe, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has enviado al Espíritu para hacer de nosotros un solo pueblo, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que guías a la Iglesia por tu Espíritu, Señor, ten piedad. Y Dios, que es bueno y todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que por el misterio de esta fiesta santificas a toda tu Iglesia en medio de los pueblos y de las naciones. Derrama los dones de tu Espíritu sobre todos los confines de la tierra y realiza ahora también en el corazón de tus fieles aquellas maravillas que te dignaste hacer en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El libro de los Hechos nos narra el milagro de Pentecostés. Todos los hermanos reunidos en un mismo lugar reciben el mismo Espíritu y hablan con valentía del mismo Señor y se sienten unidos en la misma fe. Hoy debiera ser nuestro día de Pentecostés, si nos abrimos a su presencia y a su poder. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos.
Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos, venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo: ¿no son galileos todos estos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia, que limita con Cirene. Hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos. También hay crescentes y árabes, y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Palabra de Dios. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Cuántas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Les retiras el aliento, y expiran, y vuelven a ser polvo. Envías tu Espíritu y los creas, y repueblas la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goce el Señor con sus obras. Que le sea agradable mi poema, y yo me alegraré con el Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Creer en Jesús y proclamarlo, Señor, es obra del Espíritu. Espíritu que se manifiesta de mil maneras, pero siempre el bien común, siempre para edificar el cuerpo de Cristo, su Iglesia, siempre para dar testimonio del mismo Señor y siempre para el mismo servicio, ser vínculo de comunión con los hermanos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede decir Jesús es Señor, sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de misterios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son solo un cuerpo, así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos, griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Palabra de Dios. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra en las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, prisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito y guía el que tuerce al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno.
El saludo de Jesús es el saludo de la paz. La presencia del Espíritu es presencia de paz y alegría, y de poder hasta perdonar los pecados. El Señor entra, a pesar de las puertas cerradas, en la vida de los hombres. El Señor da su Espíritu a sus hijos, y con él los dones necesarios para construir el pueblo de Dios, su asamblea de bautizados. Aleluya. Aleluya. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Aleluya. 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 Que el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Palabra del Señor. Con esta solemnidad de Pentecostés finalizamos el tiempo de Pascua, este tiempo litúrgico que comenzábamos el domingo de Resurrección y que durante 50 días nos ha hecho reflexionar sobre el gran misterio de nuestra fe, que es la resurrección de Cristo. Y con la resurrección también la venida del Espíritu Santo, porque, como muy bien dice el apóstol San Pablo en su carta a los Corintios, no podemos decir que Jesús es Señor si no es por el Espíritu Santo. Lo cual quiere decir que cuando un cristiano confiesa su fe, que es la fe de la Iglesia, lo está haciendo a impulsos del Espíritu Santo. Que cuando un cristiano confiesa que Jesús es el Señor de su vida y por tanto hace las cosas, las piensa, las proyecta, las practica tal y como Jesús quiere, es que se está dejando llevar por el Espíritu Santo. Y también al revés, cuando hacemos las cosas a nuestro antojo, a nuestros gustos, sin tener presente a Dios, por mucho que pensemos que hacemos lo que Dios quiere, es que no es el Espíritu Santo el que nos impulsa. Estamos faltos del Espíritu, y no porque el Espíritu no quiera estar en nosotros, sino porque al hombre de hoy le cuesta trabajo lo espiritual. Somos más de lo material, de lo que tocamos, de lo que palpamos, pero lo que es lo interior, el silencio, la reflexión, nos cuesta demasiado trabajo. Estamos demasiado obcecados y demasiado pendientes de tantas cosas externas que nos parecemos a Marta, siempre ocupados, haciendo algo. Y, sin embargo, el Señor nos dice que la mejor parte la escogió María, que la mejor parte está en aquellos que en su interior se dejan llevar por el Espíritu. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos, hemos proclamado en la secuencia después de la segunda lectura. Ese Espíritu que guió a la Iglesia desde el principio, el Espíritu reflejado en la venida en Pentecostés, pero que es el mismo Espíritu que Jesús da a sus discípulos en la noche del primer día de la semana, en la noche del domingo de Resurrección, cuando se les aparece, como hemos escuchado en el Evangelio, les da la paz y les dice: recibid el Espíritu Santo.
Es el Espíritu Santo que es la tercera persona de la Trinidad que guía a la Iglesia. El tiempo del Hijo fue el tiempo terreno. Es verdad que está con nosotros resucitado en la Eucaristía. El tiempo del Padre es el tiempo de todo el Antiguo Testamento, cuando se va revelando poco a poco al pueblo de Israel. El tiempo del Espíritu es el tiempo del Dios prometido por Jesús y por su Padre a la Iglesia. Cuando yo me vaya, el Padre y yo os enviaremos al Paráclito, os enviaremos al Espíritu, que os hará conocer todo lo que yo os he enseñado. Por tanto, la Iglesia debe dejarse llevar por el Espíritu. Fijaos, en estos días en que nos vamos relajando un poquito, a mi entender a veces demasiado, y basta escuchar las noticias para ir viendo ciertos rebrotes en algunos sitios que pueden haber sido evitables. Esa fiesta en Córdoba de 20 personas, por ejemplo, o ese otro que viajó desde las islas hasta Manzanares, precisamente para el entierro de su madre, cosa buena y cosa justa, pero que al final pues ha puesto en cuarentena a todos los que iban en el mismo avión. Y tantos otros casos que se están dando porque la gente joven y menos joven se está relajando demasiado. Ya parece que es tiempo de fiesta, de juntarnos, no pasa nada, si somos más, las calles se están llenando otra vez, no guardamos las distancias y no nos estamos dando cuenta que nos estamos jugando mucho, que nos estamos jugando no solo nuestra salud, sino lo que es más importante, la salud de los demás y el tiempo de los demás. Porque a mí no me asusta tanto el que haya algunos que se contagien o que nos contagiemos. Lo que me asusta otra vez es que pueda volver ese tiempo donde nos digan en casa, sin movernos, todos en vuestra casa, porque no hemos hecho bien las cosas, porque tenemos demasiadas prisas en lo externo, en lo exterior, en la fiesta, en el disfrutar. Seguramente estoy exagerando, o seguramente son preocupaciones de alguien que ve el conjunto y que se da cuenta de lo que puede pasar y de cómo a mucha gente el tiempo de confinamiento, que es tiempo de silencio, que es tiempo de meterse en casa, no les ha hecho bien, porque estaban deseando salir. Y si tenemos que estar o volver nuevamente en otoño o cuando sea, Dios no lo quiera, pues no sabemos cómo estaremos, cómo podremos reaccionar ante las situaciones, ante las personas con las que convivamos. Es que no es solo una cuestión de enfermedad, es una cuestión de saber vivir la vida pacíficamente con los demás y favoreciendo también la salud y el vivir pacífico de los demás. Tenemos que ser en eso exquisitamente cumplidores de la norma, que la norma está hecha para nuestro bien. Es como el Espíritu que nos guía interiormente, que a veces no le hacemos caso y sabemos que Dios nos está proponiendo algo que es bueno. Pues con la norma tantas veces nos sucede igual. Sabemos que es bueno, sabemos que para nuestro bien, que no es algo caprichoso, aunque haya ido costando trabajo el entenderse cómo tenemos que reaccionar. Pues vamos a hacer las cosas bien hechas, Y especialmente nosotros los cristianos, que sabemos que en obedecer a Dios está nuestra felicidad. Por tanto, sabemos que si algo no es de nuestro gusto, pero lo tenemos que hacer, no nos crea ningún problema, o no nos crea un problema tan grave que no podamos cumplirlo, porque estamos acostumbrados, insisto, en hacer las cosas como Dios nos pide. Será y sería todo más fácil si nos dejamos llevar por el Espíritu de Dios, si escuchamos más la voz interior que nos habla y menos esa voz nuestra que nos dice a veces lo contrario o que nos invita, pues a hacer lo que cada cual quiera, a hacer las cosas a nuestro gusto y a relajarnos cuando los peligros aún no han pasado. Ojalá que en este día de Pentecostés el Espíritu Santo descienda sobre cada uno y nos haga ver la realidad de las cosas, que en el fondo es lo que Dios quiere que seamos y vivamos en este tiempo. Difícil, complicado, pero sigue siendo
tiempo de fe, tiempo para cristianos, tiempo para creyentes. Proclamemos nuestra fe en Dios Padre por Jesucristo, su Hijo, en la unidad del Espíritu Santo. ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creéis en Jesucristo, su Hijo, que nació de María la Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Pues esta es nuestra fe, la fe en el Dios Trinidad. Vamos ahora a orar a Dios nuestro Padre a través de la intercesión del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo resucitado. A cada petición respondemos diciendo: ven Espíritu Santo. Por la Iglesia, por todos los cristianos, que vivamos nuestra fe iluminados y fortalecidos por la acción del Espíritu Santo en nosotros, oremos. Ven Espíritu Santo. Por la acción católica y los demás movimientos de laicado, que sean el medio del mundo un buen testimonio de Jesucristo y de la buena noticia del Evangelio, oremos. Ven Espíritu Santo. Por los científicos, por los que se dedican a la investigación, que encuentren pronto el remedio y la vacuna para detener la pandemia del virus que nos atenaza, oremos. Ven Espíritu Santo. Por los cristianos, que estemos atentos a las necesidades de los enfermos, de los mayores que viven solos, de los que están pasando dificultades económicas y se sienten abandonados, oremos. Ven Espíritu Santo. Por todos nosotros, que el Espíritu del Señor nos fortalezca para ser buenos testigos del Evangelio, oremos. Ven Espíritu Santo. Pedimos por nuestros familiares y amigos difuntos, por don Julián, por quien estamos ofreciendo misas gregorianas, por Esperanza y por un sacerdote que ha fallecido en el sábado, don José Martín Sánchez de León. Estuvo mucho tiempo de párroco en Pozuelo y en los últimos años estaba de canónigo en la Catedral de Ciudad Real. Oremos. Ven Espíritu Santo. Dios nuestro, Padre del amor, escúchanos y derrama tu Espíritu Santo sobre la Iglesia y sobre el mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, por este pan y este vino, que generoso nos diste para caminar contigo, y serán para nosotros alimento en el camino.
para que trayendo al altar los gozos y fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer un sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que según la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender más profundamente la realidad misteriosa de este sacrificio y se digne llevarnos al conocimiento pleno de toda la verdad revelada por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues para llevar a plenitud el misterio pascual, enviaste hoy el Espíritu Santo sobre los que habías adoptado como hijos, por la encarnación de tu unigénito. El Espíritu que desde el comienzo de la Iglesia naciente infundió el conocimiento de Dios en todos los pueblos y reunió la diversidad de lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación
traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Gerardo y nuestro obispo emérito Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el día en que la efusión de tu Espíritu ha hecho de ella sacramento de unidad para todos los pueblos. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, don Julián, Samuel, Ana, don José, sacerdote, y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente y a impulsos del Espíritu la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Intercambiamos un gesto de paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestras almas para la vida eterna. Esta semana guardamos la distancia debida. No tenemos prisa al salir a comulgar, sino que según vaya habiendo menos gente, vamos saliendo.
Oremos. Oh Dios, que has comunicado a tu Iglesia los bienes del cielo, conserva la gracia que le has dado, para que el don infuso del Espíritu Santo sea siempre nuestra fuerza y el alimento espiritual acreciente su fruto para la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Cristo resucitado está presente en medio de nosotros y cumple sus promesas. Nos ha dejado al Paráclito y la presencia de su cuerpo y su sangre como bálsamo ante las adversidades del camino. Impulsados por el Espíritu Santo, alimentémonos siempre de Él y así seremos sus testigos en todo momento. Que el Señor esté con vosotros. Dios Padre de los astros, que en el día de hoy iluminó las mentes de sus discípulos, derramando sobre ellas el Espíritu Santo, os alegre con sus bendiciones y os llene con los dones del Espíritu Consolador. Amén. Que el mismo fuego divino que de manera admirable se posó sobre los apóstoles, purifique vuestros corazones de todo pecado y los ilumine con la efusión de su claridad. Amén. Y que el Espíritu que congregó en la confesión de una misma fe a los que el pecado había dividido en diversidad de lenguas, os conceda el don de la perseverancia en esta misma fe, y así podáis pasar de la esperanza a la plena visión. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Sabéis que a partir del lunes pasamos a la fase segunda, pero en cuanto a nuestras celebraciones seguimos igual. Lo único que el aforo de la Iglesia nos va a permitir, al ser la mitad, un poquito más. Colocaremos los bancos de tal modo y señalaremos los sitios donde nos podemos sentar para que podamos estar unos 120, 125, algo así. Ya lo encontraréis el lunes por la tarde todo colocado. Pero seguimos con los mismos inconvenientes de la distancia, de la mascarilla, de que quitando esta misa, que es la misa que se televisa, en el resto el único que está en el presbiterio es el sacerdote. Podremos celebrar algún sacramento, el bautismo, por ejemplo, y alguna boda, pero las bodas casi todas, o todas, por no decir todas, se han suspendido, pero algún bautizo durante esa etapa segunda podremos hacerla. Pero el resto tiene que seguir lo mismo. Seguimos con las mismas limitaciones. Por tanto, no bajemos la guardia, por favor, que no volvamos atrás. Que tengáis un feliz domingo de Pentecostés. Podéis ir en paz, aleluya, aleluya.